Comenzamos esta serie de reflexiones hablando acerca de las tormentas de nuestra vida y hemos visto cada una de las anclas que, pues bueno, nos ayudan a superar las tormentas. Hablamos ya de la estabilidad en la primera reflexión, de la unidad en la segunda reflexión, de la nutrición en la reflexión de la semana pasada, y hoy vamos a conocer cuál es esta quinta ancla. Y esta quinta ancla es la responsabilidad, y la responsabilidad es fundamental, hermanos. Cada uno de nosotros a veces escuchamos la palabra responsabilidad y pensamos en diferentes cosas, ¿no? Pensamos que la responsabilidad a veces tiene que ver con la culpa, ¿no? Porque eres responsable de esto, pero la responsabilidad es totalmente diferente de la culpa. Para quien ha tomado consejería conmigo sabrá que esta es una de las cosas que abordamos dentro de las sesiones, que una cosa es la culpa y otra cosa es la responsabilidad. Y lo he dicho también en algunas reflexiones, que la culpa implica un castigo. El que es culpable se le dice en el sistema judicial y penal, pues bueno, ahora usted es culpable de esto y por lo tanto se le va a castigar con esto, ¿no? O esta es la medida que se va a poner de acuerdo al delito que usted cometió, el del cual es usted culpable. Se pasó el alto, cometió cualquier otra circunstancia, dio una vuelta donde no debía dar vuelta, se metió a un terreno que no era suyo, etcétera. La culpa implica una medida o un castigo, y a veces eso, cuando nosotros nos sentimos culpables, nos autocastigamos a nosotros mismos, y como veíamos la semana pasada, le hacemos daño a nuestro propio cuerpo cuando sentimos esa culpa. Y en cambio, la responsabilidad nos implica que una toma de acciones, de decisiones y de poder mejorar, ¿verdad? Cuando tú eres responsable de algo, entonces tienes que tomar decisiones, tienes que tomar acciones y puedes salir de la circunstancia, te haces responsable de ello y entonces caminas hacia la izquierda, hacia la derecha, de frente, dependiendo de cuál sea la situación, pero es muy distinto a sentir culpa, ¿no? La responsabilidad implica entonces acciones. Y bueno, esto es fundamental en la distinción de estos temas, porque a veces confundimos la culpa con la responsabilidad, ¿no? También la responsabilidad a veces se nos hace como una obligación, ¿no? La confundimos también muy a menudo y decimos, bueno, tú eres responsable de esto, y sentimos, ay, es mi responsabilidad, híjole, tengo que hacer un montón de cosas porque yo soy responsable del área fulanita, del trabajo sutanito, y entonces sentimos un gran peso sobre nosotros porque en nuestra cabeza la palabra responsabilidad suena como obligación, y obligación lo vemos como algo malo, ¿no? Que no queremos hacer, algo que no está dentro de nuestra voluntad de hacer. Sin embargo, la responsabilidad es tomar acciones acerca de lo que te corresponde a ti, para poder mejorar tu situación, para poder avanzar, y en el caso de lo que estamos viendo es para poder salir de las tormentas. Entonces la responsabilidad es esta cuarta ancla que nos va a ayudar a poder no evadir la realidad, sino ver la realidad que tenemos frente a nosotros, no escapar de ella y poder entonces enfocarnos en poder resolver la situación. Si la situación es mala, si la situación es una tormenta, si la situación es un problema, nos podemos enfocar en cómo resolverla. Si la situación es favorable, pues entonces podemos tomar la responsabilidad de poder llevar este proceso y disfrutar del proceso de nuestras vidas, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención cuando nosotros recurrimos a este pasaje de Hechos 27 es esto que estamos viendo, que apunta hacia los versículos finales. En el versículo 42 y 43, por allí vemos que finalmente estos hombres, los soldados que vienen en el barco, quieren como deshacerse de los presos, pero el que va encargado de ellos, el centurión, ya había escuchado la promesa de parte de Dios, ya había escuchado que Dios había dicho que iban a salir a salvo, y por eso Pablo les da de comer en el capítulo que vimos la vez anterior. Y cuando escucha que los otros soldados quieren matar a los presos, entonces él dice, ¡hey! No, alto, alto, porque aquí hay un hombre de Dios que dio una palabra, que dio una promesa, que está compartiendo con nosotros también su fe, como lo vimos la semana pasada, pero ahora yo quiero preservarle a él la vida. Entonces él manda a hacer algo muy interesante. Dice que los que puedan nadar se echen a tierra y empiecen a nadar para que salgan a tierra, y los demás que puedan agarrarse de tablas, ¿no? Que los que no sabían nadar, de cosas de la nave para poder salir. Lo curioso aquí es, lo que a mí me impacta es, Dios dio la promesa de que ellos se iban a salvar, pero este centurión tuvo que tomar algunas decisiones.
Los soldados tuvieron que obedecer también esas decisiones, tuvieron que implicar su voluntad en ella. Y lo que es más grande, la gente que iba en el barco, a pesar de que Dios había dado la promesa de que ninguno de ellos iba a morir, la gente que iba en el barco tuvo que nadar. Nadar, y los que no sabían nadar se tenían que agarrar de algún lado como para poder salir a flote. Es decir, Dios dio la palabra, pero la responsabilidad de cada una de las personas que estaban implicadas en este naufragio era la de ver también y velar por su propia vida. Los 276 pasajeros que iban en esa nave salieron a tierra porque tomaron responsabilidad también sobre sus propias vidas. Ninguno de ellos se quedó atrás, ninguno de ellos dijo yo no sé nadar y entonces me quedo ahí espantado sin hacer absolutamente nada, o yo me voy antes que todos los demás. Tomaron responsabilidad y en lugar de dejarse hundir, de dejarse ahogar o no ver por ellos mismos, este instinto de supervivencia sumado a lo que Dios ya había dado como expresa de su voluntad, los ayudó a sobrevivir. Eso quiere decir, hermanas, hermanos, que nosotros en nuestras propias vidas tenemos que tomar la responsabilidad de nadar en medio de nuestras tormentas. Tenemos que tomar nuestro propio papel que nos corresponde de acuerdo a la posición en la familia en la que estamos, en la posición en la iglesia en la que estamos, en el cargo que tenemos, en el nivel de responsabilidad que cada uno de nosotros lleva. Entonces, eso nos lleva como a 3 principios que nos revela esta pequeña porción de la escritura, y la primera de ellas es, ya lo dije, debes participar en tu proceso. El primer paso es debes participar en tu proceso para poder superar las tormentas. Miren, a veces cuando están las tormentas, lo expresaba con los hermanos el día domingo en la clase de escuela dominical en el discipulado bíblico. Queremos que todo mundo ore por nosotros y le pedimos a fulano, a sutano que ore por nosotros, y eso está muy bien porque la Biblia dice cuando necesitas que alguien ore por ti, pídele que ese alguien ore por ti, pero nosotros no participamos en nuestro propio proceso. A veces le pedimos a toda la gente que ore por nosotros y nosotros mismos no participamos de nuestra propia oración. La gente puede orar por nosotros, pero si nosotros no estamos orando, como que no está sucediendo mucho. No le estamos expresando también a Dios que nosotros queremos salir de allí. Recuerden esa vez que el Señor Jesús se acerca a este hombre paralítico por 38 años, se acerca y le dice, ¿tú quieres ser sano? Y este hombre, en lugar de decir, sí, quiero ser sano, o no, ¿a ti qué te importa, no? Lo que dice es que no tengo nadie que me lleve hacia el estanque. Es decir, este hombre responsabiliza a todos los demás de su situación y nunca jamás toma responsabilidad de sí mismo y dice, sí, Señor, yo quiero ser sanado, yo quiero ser transformado. No, sino que empieza a fijarse en los demás. Y muchas de las ocasiones omitimos acciones que tendríamos que hacer para poder superar nuestras tormentas y nos la pasamos responsabilizando a los demás. Tú tuviste la culpa de eso, yo soy la víctima, tú dijiste esto, tú dijiste aquello que me hizo estar dentro de este estado, y no tomo responsabilidad por las cosas que yo debo de cambiar, por las cosas que yo debo de tratar, por las cosas que me toca intentar a mí. Es bien importante que nosotros podamos participar dentro de nuestro proceso de forma activa. Nosotros tenemos que dejar de entender el papel de víctimas acerca de nosotros mismos para poder tomar el papel de protagonistas y personas activas dentro de nuestra propia historia para poder salir en medio de las tormentas. Miren, en la antigüedad, este es un tema que tanto la religión como la antropología estudian, las víctimas. Una víctima es un animal que solamente sirve para ser sacrificado. Cuando tú te entiendes como la víctima de tus propios procesos de vida, de tus problemas, de tus tormentas, lo único que te corresponde a ti es ser sacrificado. Es decir, nada más estás para petatearte, para morir. No puedes hacer nada más por ti. Pero cuando entiendes que tienes responsabilidad, cuando entiendes que eres alguien activo que puede superar esta situación, entonces sales hacia adelante. La segunda parte de esto es el que nadie va a agitar mágicamente una varita para desaparecer tu tormenta. Ni Dios, ni el pastor o la pastora, ni tu pareja, ni tu familia, ni tus amigos, ¿no? Es decir, que nadie puede hacer las cosas por ti. En algunos otros momentos lo hemos dicho, nadie puede hacer algo más por ti que tú no quieras que se haga, ¿no? Y de repente lo vemos, ¿no? Sabemos que decimos dentro de la iglesia a veces, por favor, hermanos, oren por mi hijo, por mi nieto, por mi sobrino, que está sumergido en esta situación y él tiene que salir.
pero adivinen qué, hermanos, esa persona no quiere salir de allí. A veces dicen los expertos en adicciones, ¿no? Tiene que llegar a tocar un fondo para que se dé cuenta qué tan bajo ha caído y dónde está, como para poder anhelar salir. Decía un poeta también que cuando estás en el fondo del pozo, lo único que puedes ver hacia arriba es la luz que entra por la boca del pozo, ¿no? Entonces a veces las personas tienen que realmente caer, tenemos que realmente caer para anhelar salir y para que lo único que podamos ver sea la luz. Pero nadie lo va a hacer por ti, nadie va a hacer desaparecer tu tormenta y tenemos que ser muy conscientes de eso para poder caminar hacia adelante. No, la oración no sirve como una varita mágica, la oración no es decir palabras mágicas abracadabra y ya en ese momento pasa. En el nombre de Cristo Jesús, amén, y ya se solucionaron las situaciones. Eso no es la oración. La oración tampoco es hacerle manita de puerco a Dios y que ponerlo bajo la lona y algunos hermanos, ¿verdad? Dicen, tú lo prometes en tu palabra, Señor, y le recuerdan a Dios su palabra. Es bueno dialogar con Dios sobre sus promesas y pedirle, Señor, yo he leído que tú dices esto, por favor, confírmalo en mi vida, pero no en una especie como de amenaza de torcer a Dios como para que Él haga lo que nosotros queremos. Sobre todo que cuando nosotros no queremos avanzar, no queremos crecer, no hay poder ni humano ni sobrehumano que viole nuestra voluntad. El mismo Dios ha decidido que nuestra voluntad la podamos aplicar de manera totalmente libre. Es lo que conocemos como libre albedrío. Puedes hacer el bien, puedes hacer el mal, puedes seguir a Dios, puedes negar a Dios, puedes decir que existe, puedes decir que no existe. Tenemos la libertad de poder hacer estas cosas. Entonces, como nadie va a hacerlo por nosotros, es bueno aplicar esa libertad que nosotros tenemos para poder superar nuestros propios procesos. Y lo tercero, hermanos, es que al igual que estos hombres y mujeres que seguramente venían en esta embarcación, necesitamos sumergirnos y nadar. Necesitamos sumergirnos y nadar. Es decir, tenemos que echarnos un clavado bien fuerte en las aguas de nuestros sentimientos, de nuestro corazón, de nuestra cabeza, de nuestro pasado, de nuestras heridas, de las situaciones que nos han afectado, que nos han hecho ser como somos el día de hoy. Ninguno de nosotros somos lo que somos el día de hoy por obra de la casualidad. No solamente es Dios quien nos ha permitido estar hoy aquí, sino que en la manera en la que está moldeada nuestro carácter pertenece a nuestra historia familiar, a los traumas que tenemos del pasado, a los traumas que recientemente adquirimos a lo largo de algunas relaciones, a lo largo de algunas interacciones con otras personas. Y a veces damos por hecho que somos de esa manera sin reorientar nuestras vidas, sin ir a terapia, sin ir a consejería, sin adentrarnos en la oración, sin adentrarnos en la palabra, sin admitir que necesitamos cambios, sin admitir que hay cosas que no están bien dentro de nosotros y que no solamente las vamos a superar de manera superficial. Algunos problemas dentro de nuestra vida nos plantean el hecho de ir más profundo, de analizarnos a nosotros mismos, y gracias a Dios hoy tenemos todas estas herramientas que nos permiten indagar más dentro de nuestro corazón y poder saber en dónde estamos parados. Así que, hermanas, hermanos, hoy el Señor nos invita a que nosotros podamos meternos en un clavado, no solamente en oración, en meditación, en lectura de la palabra, sino que también, hermanos, a través de las herramientas que están disponibles para el pueblo de Dios hoy, cosa que en otras generaciones no se tenía antes la consejería, no se tenía antes la terapia, y hoy, gracias a Dios, la tenemos para poder conocernos a nosotros mismos, porque si no puedes conocerte a ti mismo, si no puedes adentrarte en ti, no puedes superar estas tormentas. Entonces, estas tres cosas: participar en nuestro proceso, entender que nadie va a hacerlo por nosotros, sino que somos nosotros los que debemos hacerlo, y que necesitamos sumergirnos en nuestros pensamientos y ver por qué respondo como respondo, por qué hago lo que hago, por qué me duelen estas palabras cuando las escucho. No importa quién me las diga, siempre me duele cuando me dicen esto. Ahí hay cosas que hay que analizar dentro de nuestro corazón, ¿no? ¿Por qué esta tormenta que estoy atravesando, es cierto, es grande, pero por qué me duele aún mucho más de lo que quizá debería ser, ¿no? De repente hacemos las cosas más grandes de lo que
de la dimensión, ¿no? Y en ese sentido tenemos que analizarnos a nosotros mismos, sumergirnos y nadar. Entonces, hermanas, hermanos, este es el ancla de la responsabilidad, tomar responsabilidad sobre nosotras mismas, sobre nosotros mismos y meternos a poder saber que el Señor ha dado la promesa de que nos va a ayudar, el Señor ha dado la promesa de que vamos a salir adelante, pero a nosotros, esos últimos metros, el Señor nos dice, ¿sabes qué? O nadas o te quedas aquí, porque yo te estoy dando absolutamente todo para que tú puedas salir hacia adelante. Y es bien, bien importante que nosotros podamos tomar esta ancla de la responsabilidad y decir, sí, el Señor me lo ha dado todo y ahora me corresponde a mí dar lo que a mí también está dentro de mis manos, ¿no? A veces les digo, hagamos lo que está dentro de nuestras manos y dejemos a Dios hacer lo que Dios solamente puede hacer. Así que, hermanas, hermanos, espero que estas 4 anclas realmente nos ayuden a superar nuestras tormentas. La estabilidad, que es anclarse en las promesas de Dios. La unidad, que es conectarnos con los que nos rodean, sobre todo con nuestra familia. La nutrición, que es recargar fuerzas de muchas maneras y cuidarnos a nosotros mismos. Y la responsabilidad, que es comprometernos de manera activa y completa con nuestros procesos de vida para superar las tormentas. Hoy tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que me está faltando a mí para poder superar esta tormenta? ¿Qué es lo que me falta a mí constantemente cuando estoy en este tipo de situaciones? El Señor quiere ayudarnos a salir y espero que esta serie les haya sido de mucha, mucha bendición y que nos ayude realmente y que recordemos estas 4 anclas aunadas a la oración para poder salir de los problemas tan grandes que a veces enfrentamos. Espero que haya sido de bendición esta serie. Les invito a que oremos. Dios de misericordia, Dios que calmó la tormenta, Dios que caminó sobre las aguas intempestuosas cuando estaban en plena tormenta, hoy estamos aquí. Enséñanos, Señor, a poder tener esa orientación en ti y esa salida. Enséñanos a vivir y a sobrevivir a las tormentas y ser fortalecidos y tomar estas herramientas, Señor, para ser mejores personas. En ti descansamos porque solo tú tienes el poder para calmar esas tormentas. Ayúdanos a nosotros a hacer lo que nos corresponde en el nombre de Jesús. Amén.